Historia 1. El último vídeo. En una noche lluviosa en Tepito, Jimena, una vendedora de discos piratas, organizaba su puesto cerca de la calle Jesús Carranza. Había pasado más de una década vendiendo películas y música, y aunque el negocio nunca había sido fácil, era lo único que conocía. Aquella tarde, doña Leticia, una amiga del mercado, le trajo una caja vieja llena de películas que, según ella, ya no se vendían. Jimena, curiosa, revisó la caja. La mayoría de las carátulas estaban manchadas y algunas tenían nombres escritos a mano. Sin embargo, en el fondo de la caja encontró algo extraño, una memoria USB negra, sin etiquetas ni marcas, con cinta adhesiva en los lados. Aunque su instinto le decía que no debía tocarla, la curiosidad pudo más que el sentido común al cerrar su puesto. Decidió llevar la memoria a su pequeño departamento en la colonia Morelos. Conectó la USB a su vieja laptop, esperando encontrar videos familiares o tal vez algo divertido. Pero lo que encontró fue mucho más perturbador: 5 archivos de video, cada uno titulado con fechas específicas, como si fueran documentos de un oscuro archivo. El primer video mostraba una grabación nocturna desde lo que parecía ser el interior de un coche. Al principio solo se veían luces y calles oscuras, pero luego el coche se detuvo. Jimena oyó una voz que decía: «Aquí es», seguida de una ráfaga de balas. Su corazón se detuvo mientras la cámara se movía rápidamente, enfocando a un hombre tirado en el suelo, rodeado de sangre. El video terminó abruptamente, después de que alguien murmurara: «Limpio, vámonos». Jimena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pensó que tal vez era un video de narcotraficantes. Pero lo que vio a continuación la dejó aún más inquieta. Cada video que seguía mostraba el mismo patrón: ejecuciones rápidas, hombres esposados, sin posibilidad de escapar. La última grabación era diferente. Mostraba una bodega en Iztapalapa, con la cámara fija como si alguien la hubiera escondido. Un grupo de hombres arrodillados contra la pared mientras un tipo con pasamontañas hablaba por radio. Su corazón latía con fuerza al escuchar que estaban esperando a el jefe para proceder. De repente, un hombre de civil, con barba recortada, entró en el cuadro. Sin dudarlo, comenzó a disparar a los hombres arrodillados que gritaban de terror. El hombre que grababa temblaba y Jimena sintió que se le cerraba el estómago. No era una película. Eran ejecuciones reales, y lo peor de todo era que quienes disparaban eran policías, con manos temblorosas. Guardó la USB en una bolsa de plástico y la escondió entre sus discos de Juan Gabriel. Esa noche no pudo dormir. Temía que alguien se enterara de que tenía esa memoria. Al día siguiente, notó una patrulla estacionada cerca del mercado, algo que nunca había sucedido antes. La paranoia comenzó a consumirla. Durante los siguientes días, Jimena evitó salir sola y comenzó a notar caras nuevas en el barrio. Un tipo con gafas oscuras que siempre estaba frente a lo XXO. Y una mujer con un chaleco que fingía hablar por teléfono. No eran de allí y nadie los conocía. La sensación de peligro se intensificaba. Una tarde, doña Leticia se acercó a ella preocupada. «¿Te pasa algo, flaca? ¿Te ves mal?», le dijo Jimena, sintiéndose cada vez más asustada. Le contó en voz baja que había visto algo inquietante. Doña Leticia la miró fijamente y le advirtió: «No te metas, mija. Esa gente desaparece». Jimena sintió que un frío helado le recorría el cuerpo. Decidida a hacer algo, fue a un cibercafé en la colonia Guerrero. Un lugar polvoriento y lleno de humo. Subió uno de los videos a un correo anónimo, enviándolo a un periodista que solía hablar sobre abusos policiales. Luego, destruyó la USB con un martillo, sintiendo un alivio temporal. Pero su alivio fue breve. 2 días después, el periodista apareció muerto. La noticia decía que había sido un asalto, pero no se había llevado nada. El corazón de Jimena se hundió. Comenzó a sentir que una sombra la seguía. Y la paranoia se convirtió en una constante en su vida. Una noche, al llegar a casa, encontró la puerta forzada.
Nada había sido robado, pero sabían que había estado allí. Este fue su aviso. Jimena empacó sus cosas y se mudó con una tía en Toluca. Cambió su número de teléfono cada mes. Pero a menudo sentía miradas fijas sobre ella y escuchaba coches frenar cerca. Sabía que no olvidaban. Nunca volvió a poner un pie en el mercado. A pesar de que había sobrevivido, no era la misma. Cada día. Recordaba lo que había visto en esos videos y la vida que había dejado atrás en Tepito. Sabía que algunos secretos debían permanecer enterrados, pero la culpa y el miedo la perseguían sin descanso. Historia 2. La desaparecida. Era una noche oscura en la Ciudad de México y Javier, un conductor de Uber, estaba preparando su vehículo para una nueva jornada. A pesar de que había estado manejando por años, nunca se había sentido tan inquieto como en aquella noche. Las calles estaban desiertas y el aire se sentía pesado. Justo cuando estaba a punto de cerrar la aplicación, recibió una solicitud inusual. Una mujer pedía ser recogida en San Rafael, rumbo a Tepito. Cuando llegó a la dirección indicada, la mujer subió al auto. Tenía unos 30 años, con cabello lacio recogido en una coleta y un abrigo negro que parecía un poco desgastado. Javier notó que su expresión era tensa, como si estuviera atrapada entre la decisión de aceptar su destino o escapar de él. ¿Estás segura de que quieres ir a Tepito?, preguntó Javier, sintiendo una punzada de preocupación. Sí, ahí me esperan, respondió ella, sin mirarlo a los ojos. Javier sintió que algo no estaba bien, pero no sabía cómo insistir sin alarmarla. Puso la dirección en su GPS y comenzó a conducir mientras la mujer seguía mirando por la ventana, respirando cada vez más rápido a medida que se acercaban a su destino. El trayecto se llenó de un silencio inquietante, donde la música suave de la radio parecía no alcanzar a aliviar la tensión. Javier intentó hacer pequeñas charlas, pero la mujer respondía con monosílabos. Su mente claramente en otro lugar. El corazón de Javier latía con fuerza, sintiendo que algo oscuro presionaba sobre ellos. Cuando llegaron a la calle Jesús Carranza, la mujer le pidió que se detuviera. Javier miró a su alrededor y notó que la zona era desolada, con solo unos pocos puestos de comida cerrados y sombras al acecho. ¿Estás bien?, preguntó, preocupado por su nerviosismo. Ella lo miró por un segundo como si su vida dependiera de ese instante y dijo: si algo pasa, tú no sabes nada. Antes de que Javier pudiera responder, ella abrió la puerta y salió corriendo hacia una puerta metálica oxidada que no tenía número visible. Uno de los hombres recargados en la pared la observó y, sin decir nada, golpeó 3 veces la lámina. La puerta se abrió y ella desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cerró la app y regresó a casa con una sensación de incomodidad en el estómago. Esa noche no pudo dormir pensando en la mujer y en su misteriosa desaparición. A la mañana siguiente, se despertó con varias llamadas perdidas de un número desconocido, aumentando su ansiedad. Cuando finalmente respondió, un agente de policía le pidió que se presentara en la estación. Usted es el señor Javier Montalvo, ¿verdad? Tenemos registrada su placa como el último contacto de una mujer reportada como desaparecida. Se llama Camila Méndez, le dijeron. La sangre se le heló en las venas. Sin saber qué decir, Javier se sintió atrapado. Contó a los policías sobre su encuentro, sobre la mujer que había subido a su coche y cómo la había dejado en la dirección que ella había indicado. Los agentes tomaron nota, pero la expresión en sus rostros mostraba que ya sabían que no la encontrarían. ¿Esa dirección no existe oficialmente?, preguntó Javier, sintiéndose cada vez más atrapado en un juego del que no sabía las reglas. No está en los registros del catastro. La cámara de vigilancia más cercana dejó de grabar justo a las 9:43, la hora en que usted llegó, le dijeron, dejando claro que había algo extraño en todo esto. A medida que los días pasaban, Javier se sentía cada vez más observado. La imagen de Camila seguía apareciendo en su mente. Y en su corazón crecía la culpa por haberla dejado ir.
Decidió volver a la zona a ver si podía encontrar alguna pista. Su mente le decía que tal vez podría ayudarla, pero el miedo lo mantenía a raya. Cuando regresó a Tepito, todo parecía diferente. La misma calle que había recorrido antes ahora le parecía un laberinto oscuro. Preguntó a algunos de los comerciantes si habían visto a Camila, pero nadie parecía recordar. A medida que se alejaba, sintió que algo lo seguía, como una sombra oscura que no podía ver. Esa noche, mientras dormía, soñó con Camila. La veía mirándolo desde el asiento trasero de su auto, pidiéndole ayuda con sus ojos llenos de miedo. Despertó con un sobresalto, sintiendo que la pesadilla lo había atrapado. La presión de lo desconocido lo mantenía en vilo. Desesperado, Javier decidió investigar más. Habló con otros conductores, pero todos ellos también parecían temerosos de mencionar cualquier cosa relacionada con Tepito. A medida que se adentraba más en su investigación, recibió amenazas anónimas advirtiéndole que dejara de buscar, pero el sentido de culpa lo impulsaba a seguir. Finalmente, un amigo le sugirió que fuera a un conocido periodista que había cubierto casos de desaparecidos en la zona. Javier se reunió con él y le contó su historia. El periodista le dijo que había otros como él que habían visto cosas que no deberían haber visto. Hay secretos en Tepito que nunca deberían salir a la luz, le advirtió. Con la ayuda del periodista, comenzaron a buscar pistas sobre Camila y otras desapariciones en la zona. Javier sentía que se acercaba algo grande y oscuro, algo que podría cambiarlo para siempre. Pero a medida que se acercaban a la verdad, la amenaza se hacía más palpable. La sensación de que lo observaban nunca lo abandonó. Una noche, mientras revisaban documentos, recibieron un mensaje anónimo: dejen de buscar o pagarán las consecuencias. El miedo se apoderó de Javier, pero sabía que no podía retroceder. La búsqueda por Camila se convirtió en su única razón de ser, y la oscuridad de Tepito se volvió su realidad cotidiana. Javier entendió que había cruzado una línea, y que las decisiones que había tomado tendrían repercusiones. La vida de Camila y la suya estaban entrelazadas en un juego macabro de poder y silencio. Así, se preparó para enfrentar las consecuencias de su búsqueda, sin saber si encontraría la verdad o solo más sombras. Historia 3. El uniforme manchado. En una mañana cálida en Tepito, Mariana, una joven emprendedora que se dedicaba a la compra y venta de ropa usada, llegó al mercado con su carrito lleno de prendas. Era un negocio complicado, pero si sabía moverse, podía sacar lo suficiente para vivir. Sin embargo, aquel día, al abrir una de las bolsas que había comprado de su proveedor, notó algo extraño. El aire estaba impregnado con un olor metálico que le resultaba inquietante. Al sacar las prendas, se encontró con un uniforme de policía, cubierto de manchas de sangre seca. No era un disfraz, sino un uniforme auténtico, con parches oficiales y un número de placa que la hizo helar la sangre. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras disentía lo que tenía entre manos. Marianne sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que ese uniforme pertenecía a un policía desaparecido, y había leído sobre la desaparición en las noticias. La curiosidad la llevó a investigar más sobre el oficial, Hugo Velázquez Vargas. Buscó su nombre en Google y pronto encontró fotos de su familia pidiendo justicia, y artículos que hablaban de su última patrulla. El pánico comenzó a apoderarse de Mariana. ¿Qué debía hacer con el uniforme? ¿Debería entregarlo a la policía? Pero, al mismo tiempo, sabía que las autoridades a menudo ignoraban este tipo de situaciones. Decidió guardarlo en una bolsa aparte, sentándose a pensar en sus opciones, cuando de repente alguien tocó la puerta de su departamento. Al mirar por la mirilla, vio un hombre moreno, alto, con una gorra que le cubría los ojos. Su corazón se detuvo. El hombre no parecía estar allí por casualidad. Algo en su postura le hacía sentir que su vida estaba en peligro. Marianne contuvo la respiración hasta que el hombre se fue esa noche. El olor a sangre del uniforme se volvió más fuerte, llenando su pequeño departamento.
Sus gatos, que siempre merodeaban por la sala, se escondieron bajo la cama como si pudieran sentir el peligro. Atrapada en su propia mente, comenzó a recibir mensajes anónimos en su teléfono. Ya sabemos quién eres, devuélvelo, eso no te pertenece. Marianne decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, se dirigió a la oficina del Ministerio Público, pero la sección que se encargaba de personas desaparecidas estaba cerrada por mantenimiento. Desesperada, volvió al día siguiente, solo para ser atendida por una mujer que la miró con desdén. ¿Y qué quiere que hagamos con un uniforme sucio?, le dijo frustrada. Mariana se fue, sintiendo que nadie la tomaría en serio. En su mente, la idea de que el uniforme era una advertencia comenzó a tomar forma. Decidió deshacerse de él y lo llevó al basurero de la central de abastos, arrojándolo entre la basura podrida. Sintió que había hecho lo correcto, pero al regresar a casa encontró una bolsa negra sobre su cama, la misma bolsa en la que había venido el uniforme. Temblando, abrió la bolsa y encontró una libreta con anotaciones, turnos, direcciones, nombres, algunos tachados con una cruz roja. Al final, había una página arrancada que decía solo una palabra: Siges. El terror se apoderó de ella, sin saber qué hacer. Marianne empacó sus cosas y se mudó a otro estado. Cambió su nombre. Dejó el negocio de la ropa y trató de olvidar lo que había sucedido. Pero cada noche, antes de dormir, revisaba su closet, asegurándose de que nada recordara el oscuro secreto que había tocado su vida, mientras conducía por las calles de su nueva ciudad. Una sombra de paranoia la seguía. Recordaba el uniforme, las amenazas y la sensación helada de estar siendo observada. A veces, cuando veía a un policía, su corazón se aceleraba y un sudor frío le recorría la frente. Un día, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje que la hizo temblar. Era de un número desconocido. Sabemos quién eres, decía el mensaje. Nunca olvides lo que encontraste. El miedo la invadió. ¿Cómo podían haberla encontrado? ¿Acaso su pasado la perseguía? Marianne decidió que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Regresó a Tepito, decidida a encontrar respuestas. La misma calle que había recorrido antes ahora le parecía un laberinto. Preguntó a algunos de los comerciantes si recordaban algo sobre el uniforme, pero todos negaron saber. La atmósfera en Tepito era densa y cada sombra parecía esconder un secreto. De repente, un hombre se le acercó con mirada astuta. ¿Buscas algo, Mora?, preguntó con una sonrisa burlona. Marianne sintió como si la tierra se abría bajo sus pies. No, solo estoy de paso, respondió tratando de mantener la calma. Pero el hombre no la dejó ir tan fácilmente. No te metas en problemas que no te corresponden, le advirtió antes de alejarse. Sus palabras resonaron en su mente mientras se alejaba. Marianne sabía que estaba en el lugar equivocado, pero su determinación de descubrir la verdad era más fuerte que su miedo. Finalmente, se encontró con un viejo conocido que había trabajado en la policía. Le contó sobre el uniforme y las amenazas. Él la miró con seriedad. ¿Te metiste en algo peligroso, Mariana? No puedes jugar con estas cosas. Sus palabras la llenaron de terror, pero también de resolución. Marianne decidió que no iba a dejar que el miedo dictara su vida. Comenzó a investigar por su cuenta, hablando con personas que tenían información sobre el caso de Hugo Velázquez. Poco a poco, comenzó a armar un rompecabezas que la acercaba a la verdad. A medida que se adentraba más en la historia, comenzó a recibir más amenazas. La presión aumentaba. Y aunque sabía que estaba jugando con fuego, no podía rendirse. La búsqueda de la verdad se había convertido en su obsesión y la sombra del uniforme seguía acechándola. Finalmente, después de semanas de investigación, Mariana descubrió un camino hacia la verdad que la llevó a un oscuro secreto. Se dio cuenta de que el uniforme no solo era una advertencia. Era una conexión con un sistema corrupto que había estado operando en las sombras. La lucha por la verdad
La había convertido en un blanco, pero estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. Historia 4. El tatuador. En el corazón de Tepito. Elías era conocido como el Inc., el tatuador de la calle Jesús Carranza. Había pasado más de 10 años rayando pieles en este barrio lleno de vida y caos. Su estudio, un pequeño cuarto sobre una ferretería, era su refugio y su forma de vida. A lo largo de los años, había cultivado una reputación por sus diseños únicos y su habilidad para capturar la esencia de sus clientes. Sin embargo, en los últimos meses, Elías había notado un cambio extraño en su clientela. Los mismos hombres que venían a pedir tatuajes de vírgenes o nombres de sus amores comenzaron a solicitar diseños más oscuros y crípticos. Un día, Lito, un cliente habitual, llegó con un dibujo en un papel arrugado que mostraba un escudo con símbolos extraños. Elías, intrigado pero inquieto, aceptó el diseño. La paga fue generosa, lo que siempre le hacía olvidar las dudas. Sin embargo, a medida que más clientes comenzaban a pedir tatuajes similares, una sensación de incomodidad comenzó a crecer dentro de él. Los diseños parecían estar conectados, de alguna manera, como si formaran un patrón secreto. Un día, mientras trabajaba en el estudio, un cliente nuevo llegó, un hombre alto con tatuajes en su rostro. Se presentó como zurdo y le pidió un diseño más complejo que los demás. A medida que Elías trabajaba en su piel, se dio cuenta de que el diseño parecía un mapa con coordenadas y frases sin sentido. Cosecha 21 Norte, decía una de ellas. Sin embargo, lo que más le perturbó fue la forma en que Zurdo lo miraba, como si estuviera evaluando cada movimiento. Tras terminar el trabajo, Zurdo se despidió, agradecido. Pero 3 días después, Elías se despertó con la noticia de que Zurdo había sido encontrado muerto, colgado de un puente en el periférico. Su torso desnudo mostraba el tatuaje que Elías había hecho. Los rumores comenzaron a circular, sugiriendo que el tatuaje contenía un mensaje que había llevado a su muerte. Elías se sintió atrapado en un torbellino de miedo y paranoia. Los murmullos en el barrio comenzaron a apuntar hacia él. El Inc. es el que pasa los códigos, decían. Aunque sabía que no había hecho nada intencionado. La presión aumentaba. Comenzó a recibir amenazas anónimas advirtiéndole que dejara de trabajar con esos diseños. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos en las escaleras. Se escondió detrás de un biombo con una navaja en la mano. La puerta se abrió de golpe y entraron 2 hombres, uno de ellos conocido en el barrio como Muelas, famoso por su violencia. «Tú hiciste el último trabajo del zurdo, ¿verdad?», le preguntó Muelas. Elías, paralizado por el miedo, asintió. ¿Alguien más vio el diseño? ¿Lo compartiste?, insistió Muelas. Elías, temblando, negó con la cabeza. No sabía cómo había llegado a esa situación, pero entendía que su vida estaba en juego. «Si nos enteramos de que hablaste, te vamos a enterrar donde nadie te recuerde», dijeron antes de marcharse. Con el corazón acelerado, Elías cerró su estudio y se fue a casa de su madre, donde pasó las noches con un cuchillo bajo la almohada. Se sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La presión de lo que había sucedido en su estudio lo consumía y su pasión por el tatuaje se había convertido en una carga pesada. Decidido a proteger su vida, Elías borró todos los diseños digitales y quemó hojas de su estudio. Pero la atmósfera en Tepito se volvió más tensa. Más muertes y ejecuciones se producían en el barrio, y cada vez que le llamaban para un nuevo tatuaje, se negaba. Sintiendo que el peligro lo acechaba desesperado, se contactó con un viejo amigo, que había salido de Tepito y se había mudado a otra ciudad. Le contó todo lo que había estado sucediendo y su amigo lo animó a abandonar el barrio. Pero Elías no podía dejar su vida atrás. El tatuaje era su pasión, su forma de vivir, finalmente. Mientras trataba de seguir adelante, un nuevo cliente llegó a su estudio. Era un hombre corpulento, con una actitud amenazante. «He oído que tú eres el Inc», dijo. Elías sintió que su corazón se detenía. «Tengo un trabajo para ti y no puedes negarte».
El miedo se apoderó de él, sabía que no podía rechazarlo sin arriesgar su vida a medida que el hombre le explicaba el diseño. Elías se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía seguir el camino oscuro que lo había llevado a esta situación o intentar encontrar una salida. En ese momento, comprendió que su arte había sido utilizado como un medio de comunicación en un mundo de criminalidad y que su vida estaba en juego. Con un suspiro profundo, Elías tomó una decisión. Se negó a hacer el tatuaje y, en su lugar, decidió informar a las autoridades sobre lo que había estado sucediendo en su estudio. Sabía que era una decisión arriesgada, pero se dio cuenta de que no podía seguir siendo cómplice de un sistema que mataba a personas inocentes. Esa noche, mientras se preparaba para salir, volvió a mirar su estudio. La tinta en la piel de las personas había sido su vida, pero ahora se había convertido en un recordatorio de lo que había estado en juego. Con el corazón pesado, se despidió de su antiguo mundo, sabiendo que estaba eligiendo la vida sobre el miedo. Historia 5. La última entrevista. Rodrigo siempre había estado fascinado por el caos y la complejidad de Tepito. Desde que comenzó sus estudios de criminología, se había propuesto investigar el comercio informal y cómo funcionaba un sistema paralelo en el barrio. Con su ambición de contar la verdad, decidió que quería entrevistar a vendedores, cargadores y cualquier persona que tuviera información valiosa, consciente de que no podía llegar como académico. Decidió hacerse pasar por sobrino de un vendedor de celulares. Durante semanas trabajó en su fachada, ganándose la confianza de los comerciantes. Finalmente, logró conectarse con Bubu, un hombre bajo con una mirada feroz que vendía tenis clonados, pero que también cobraba derecho de piso. ¿Y tú qué quieres?, le preguntó Bubu, mientras se armaba un cigarro. Rodrigo tragó saliva, nervioso. Aprender, carnal. Quiero saber cómo se mueve esto. Mintió. Bubu lo miró de arriba a abajo antes de asentir. Negocio aquí no hay. Hay supervivencia, advirtió. Las semanas pasaron y Rodrigo se integró en la rutina del barrio. A medida que aprendía sobre el comercio y los secretos de Tepito, empezó a tomar notas mentales. Se sentía como un espía observando todo desde las sombras. Las historias de robos organizados y la complicidad entre comerciantes y policías comenzaron a entrelazarse en su mente una tarde mientras ayudaba a Bubu a cargar mercancía. Escuchó rumores sobre una red de tráfico de celulares robados que utilizaba Tepito como centro de distribución. Decidido a obtener más información, buscó una manera de entrevistar a alguien involucrado en la red. Finalmente, conoció a un hombre flaco llamado Trompas que manejaba una bodega en Peralvillo. Rodrigo se reunió con Trompas y logró grabar su historia en secreto. Sin embargo, cuando regresaba a casa esa noche, sintió que alguien lo seguía. Al principio pensó que era Perenoye, pero la sensación se intensificó cuando vio a un hombre con chamarra negra en el metro. Algo en su mirada le decía que había sido descubierto. Decidido a no arriesgarse, Rodrigo decidió parar con las entrevistas, pero ya era demasiado tarde. Una noche, alguien tocó la puerta de su departamento. Al abrir, se encontró con dos hombres. Uno llevaba una chaqueta de los Diablos Rojos, un grupo violento del barrio. Rodrigo. Ya sabemos lo que estás haciendo, le dijeron, con una frialdad que le heló la sangre. No tengo nada, por favor, déjenme en paz. Intentó defenderse, pero los hombres no estaban ahí para escuchar. Revisaron su apartamento, rompiendo su laptop y despojándolo de su equipo. No te hagas el tonto. Bórrala, le advirtieron, dejando una hoja doblada en la mesa que decía: hay secretos que matan. No seas el siguiente. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. La presión de lo que había descubierto lo mantenía despierto. Sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer. Durante las siguientes semanas, se aisló, cambiando su número y evitando salir de casa. La sensación de ser observado nunca desapareció. Mientras tanto, el miedo lo consumía. Un día, al salir por algo de comida, notó que un coche gris estaba estacionado frente a su edificio. A medida que pasaban los días,
Los hombres del barrio lo miraban con desconfianza. La tensión aumentaba, y Rodrigo sabía que no podía permanecer por más tiempo en ese lugar finalmente. Decidió que debía irse de la ciudad. Habló con su familia y les dijo que se mudaría temporalmente. Con su corazón pesado y una sensación de derrota, empacó sus cosas y dejó Tepito atrás. Sabía que había perdido la oportunidad de contar la verdad, pero había salvado su vida. Sin embargo, el recuerdo de lo que había visto y oído lo perseguía, a veces. Cuando pasaba por Tepito en su camino a un nuevo hogar, miraba desde lejos esos puestos y las vidas que se desarrollaban en la oscuridad. La verdad que había intentado descubrir se había convertido en una carga que lo seguiría por siempre. Rodrigo se dio cuenta de que, a veces, la verdad no es lo que se busca, sino lo que se deja atrás. Aunque había escapado, el peso de su experiencia lo acompañaría como una sombra que nunca se desvanecería. Nunca pudo publicar su trabajo. Pero había aprendido que algunas historias son demasiado peligrosas para ser contadas. Hoy, mientras se sienta en un café, recuerda las noches en que soñaba con Tepito, con sus luces, su caos y sus secretos. Aunque había encontrado una nueva vida, sabía que siempre habría un rincón en su corazón reservado para el barrio que lo había cambiado para siempre. Historia 6. Los secretos de la bodega. Era una tarde calurosa en Tepito cuando un grupo de amigos decidió aventurarse a explorar el barrio. Entre ellos estaba Toño, conocido por su astucia y su habilidad para navegar por las calles peligrosas. Mientras caminaban, comenzaron a escuchar rumores sobre una bodega misteriosa que supuestamente albergaba secretos oscuros. Intrigados, decidieron investigar. Se adentraron en un pasillo estrecho, donde los puestos de comida y ropa se apretaban, uno al lado del otro. La atmósfera era tensa, y el aire estaba cargado de olores intensos de especias y carne asada. A medida que se acercaban a la bodega, el bullicio del mercado parecía desvanecerse, como si el lugar estuviera protegido por un manto de silencio. Al llegar a la entrada de la bodega, notaron que no había rótulos ni señales que indicaran que se encontraba dentro. Solo había una puerta de metal desgastada. Toño, con su curiosidad habitual, decidió empujar la puerta, que se abrió con un chirrido ominoso. Las sombras dentro parecían invitarlos a entrar, pero también a advertirles que algo no estaba bien. Al cruzar el umbral, se encontraron en un espacio oscuro y desordenado. Cajas apiladas y sacos de mercancías estaban esparcidos por el suelo, y la sensación de ser observados creció. De repente, escucharon un ruido proveniente de una habitación al fondo. Con el corazón latiendo rápidamente, decidieron investigar. Al acercarse sigilosamente, Toño hizo una señal para que sus amigos se quedaran atrás. Cuando miró a través de una rendija, lo que vio lo dejó helado. En el interior había un grupo de hombres, todos con aspecto amenazante, rodeados de computadoras y cámaras de vigilancia. El ambiente era tenso, y las miradas de los hombres eran de desconfianza. Toño se retiró rápidamente y regresó con sus amigos contándoles lo que había visto. «Esto no es un negocio normal», dijo, con la voz temblorosa. «Parece que están involucrados en algo muy oscuro». Sus amigos estaban asustados, pero la adrenalina de la aventura los mantenía en movimiento. Decidieron que tenían que salir de ahí antes de que los descubrieran. Sin embargo, cuando intentaron regresar por donde habían entrado, la puerta se cerró de golpe. Se miraron unos a otros, aterrorizados. Era como si la bodega estuviera viva. Respirando y jugando con ellos atrapados, comenzaron a buscar una salida alternativa. Mientras exploraban, encontraron una serie de habitaciones llenas de objetos extraños, teléfonos robados, ropa y hasta documentos que parecían pertenecer a personas desaparecidas. La magnitud de lo que estaban viendo los golpeó como un ladrillo. «No podemos quedarnos aquí», dijo uno de sus amigos con pánico en su voz. «Si nos atrapan, estamos acabados». Toño asumió el liderazgo y decidió que tenían que encontrar una manera de salir sin ser vistos. Con el corazón en la garganta, comenzaron a moverse sigilosamente, evitando hacer ruido. Al girar una esquina,
Se encontraron con un grupo de hombres que hablaban en voz baja. Uno de ellos parecía estar revisando una lista, mientras que otro contaba billetes. La tensión era palpable. Toño sabía que tenían que ser astutos si querían escapar. Mientras buscaban una salida, escucharon risas y conversaciones. Era evidente que había más personas involucradas de las que pensaban. La idea de que podrían estar en medio de un negocio criminal les heló la sangre. Finalmente, encontraron una ventana en la parte trasera de la bodega. Era su única oportunidad. Toño y sus amigos empujaron la ventana, que se abrió con un chirrido. Uno a uno comenzaron a salir, sintiendo la brisa fresca del exterior. Justo cuando estaban a punto de escapar, oyeron gritos provenientes de dentro. «¡Alguien está aquí!». Resonó la voz de uno de los hombres. La adrenalina se disparó. Lograron salir justo a tiempo y comenzaron a correr por las calles de Tepito, sintiendo que el peligro los seguía de cerca. El corazón de Toño latía con fuerza mientras miraba hacia atrás, asegurándose de que no los estuvieran persiguiendo. La sensación de haber estado tan cerca del peligro los dejó en estado de shock. Finalmente llegaron a un lugar seguro. Un pequeño café donde se sentaron a recuperar el aliento. Las manos de Toño temblaban mientras contaba lo que había visto. «No puedo creer que esto suceda aquí», dijo. «Tepito guarda secretos que nunca imaginé». Sus amigos asintieron, compartiendo la misma inquietud. La experiencia los había marcado. Y sabían que no podían ignorar lo que habían encontrado. Decidieron que tendrían que hablar con alguien que pudiera ayudar, alguien que pudiera hacer que la verdad saliera a la luz. A medida que las semanas pasaron, el miedo seguía acechándolos. Se dieron cuenta de que lo que habían visto no era solo un secreto del barrio, sino una parte oscura de un sistema que se había mantenido oculto durante años. La idea de que otros pudieran estar en peligro los impulsó a actuar. Toño se contactó con un periodista que había cubierto historias de Tepito. Cuando se reunieron, les contó sobre la bodega y lo que habían visto. El periodista, intrigado, comenzó a investigar más. «Esto es más grande de lo que piensan», les dijo. «Hay un patrón en las desapariciones y lo que encontraron puede ser la clave». Sin embargo, a medida que se adentraban en la investigación, la presión aumentaba. Recibieron amenazas anónimas, advirtiéndoles que dejaran de buscar. Pero la determinación de Toño y sus amigos era más fuerte que el miedo. Sabían que tenían que luchar por la verdad, no solo por ellos, sino por todos los que habían sufrido en silencio. La historia que habían comenzado a desentrañar se convirtió en una misión. Se dieron cuenta de que no podían ignorar los secretos de Tepito y que su responsabilidad era compartir lo que habían aprendido. La búsqueda de la verdad se convirtió en su mayor desafío, pero también en su mayor fortaleza. Así, un grupo de amigos se transformó en defensores de la verdad a medida que enfrentaban los peligros de Tepito. También encontraban su propia valentía. La bodega se había convertido en un símbolo de lo que estaban dispuestos a arriesgar para hacer lo correcto. La lucha por la justicia había comenzado. Historia 7. La última sorpresa. María era una joven diseñadora de moda que había decidido abrir su propio negocio en Tepito, con un sueño de crear ropa que representara el espíritu del barrio. Rentó un pequeño local en la calle Flóride. Desde el primer día, se sintió emocionada por la energía que la rodeaba. La gente venía e iba, llenando el aire con risas y conversaciones. Sin embargo, a medida que su negocio comenzó a prosperar, María también empezó a notar que el éxito tenía un precio. Al principio todo iba bien. Sus diseños estaban atrayendo la atención y vendía más rápido de lo que había anticipado. Pero pronto se encontró con una advertencia inquietante. Un día, mientras atendía a sus clientes, un grupo de hombres entró en su tienda. El líder del grupo, un tipo moreno con una gorra roja, se acercó a ella y le dijo: «Te ves bien, pero ya toca cooperar». María, confundida, se rió pensando que era una broma. Pero la seriedad en el rostro del hombre le hizo sentir un escalofrío. «¿Cooperar?»,
¿De qué hablas?, preguntó, intentando mantener la calma. El hombre le explicó que, en Tepito, era común que los comerciantes pagaran una cuota de seguridad para proteger sus negocios. No es mucho, solo 200 diarios para que tu puesto siga aquí mañana. Dijo como si fuera un trato normal. María, sintiéndose incómoda, intentó rechazar la oferta. Estoy bien, gracias, respondió, pero sabía que su negativa podía tener consecuencias. Esa misma tarde, encontró su local vandalizado. Una cruz roja y la palabra paga estaban pintadas en la cortina metálica de su tienda. El miedo se apoderó de ella. Decidida a no dejarse intimidar, María continuó trabajando. El siguiente viernes, el mismo hombre de la gorra roja regresó. ¿Ya entendiste?, preguntó, apoyándose en la estructura de su puesto. María, sintiéndose acorralada, asintió. Está bien, pagaré, dijo, sintiendo que no tenía otra opción. A partir de ese momento, cada semana, María entregaba el dinero al hombre, a pesar de que su negocio seguía creciendo. La presión del pago semanal la mantenía en un estado de ansiedad constante. La sonrisa que antes tenía al vender sus diseños se desvanecía y la alegría de su trabajo se convirtió en una carga. Una tarde, conoció a un cliente nuevo que parecía diferente. Se llamaba Alan y tenía un aire artístico, con un estilo que le encantó. Le compró varias prendas y le pidió que diseñara algo exclusivo para él. María se emocionó y aceptó, viendo en él una oportunidad para salir del oscuro mundo del miedo que la rodeaba. Alan comenzó a visitarla más a menudo, trayendo café y ayudando a montar su puesto. La relación entre ellos creció y María sintió que finalmente tenía a alguien en quien confiar. Sin embargo, la felicidad fue breve. Un día, Alan le confesó que había escuchado rumores sobre su cooperación con los hombres del barrio. Eso no es justo, dijo preocupado. Voy a hablar con alguien que pueda ayudarte. María, sintiéndose culpable, le pidió que no se metiera en problemas, pero Alan no escuchó. Al día siguiente, María encontró el candado de su tienda lleno de pegamento, lo que le tomó más de media hora abrir. Su corazón se hundió. Sabía que las cosas estaban empeorando. Esa misma semana, el hombre de la gorra roja mandó a un tipo más joven y violento a intimidarla. ¿Y tú quién eres?, preguntó al ver a Alan en su tienda. Un cliente, respondió Alan con firmeza. Las tensiones aumentaron y María sintió que el peligro se acercaba cada vez más a medida que la situación se volvía más tensa. Una tarde Alan le reveló que había sido asaltado en la Lagunilla. Le habían quitado su cartera y su celular, y aunque estaba herido, se salvó. María se sintió impotente y preocupada por su seguridad, así que le pidió que se mantuviera alejado de su negocio. Un día, cuando estaba organizando su puesto, vio que el maniquí que tenía al frente estaba tirado y uno de sus suéteres había desaparecido. Nadie en el mercado había visto nada. La sensación de estar siendo vigilada la envolvió y su corazón latía con fuerza. María decidió cambiar su enfoque. Aceptó la realidad de que el éxito en Tepito tenía un precio, pero no estaba dispuesta a pagar más. Comenzó a investigar sobre la protección y las extorsiones, hablando con otros comerciantes y buscando formas de empoderarse. Poco a poco, María se dio cuenta de que no estaba sola. Muchos otros comerciantes estaban cansados de vivir con miedo y estaban dispuestos a unirse a ella en la lucha. Comenzaron a organizarse y hablar sobre sus experiencias, creando una red de apoyo entre ellos. La presión aumentó cuando comenzaron a recibir amenazas más directas. Dejen de hablar o se van a arrepentir, les advirtieron. Pero María y sus amigos estaban decididos a luchar por sus derechos. Sabían que los hombres que intentaban intimidarlos no eran invencibles. Una noche, mientras cerraba su tienda, vio sombras moviéndose cerca. Se sintió expuesta, pero no iba a retroceder. Con una determinación renovada, decidió enfrentarse a sus miedos, en lugar de huir. Comenzó a hablar con otros comerciantes sobre cómo podrían trabajar juntos para protegerse.
La lucha por su negocio se convirtió en una batalla por la dignidad. María organizó reuniones y comenzó a documentar las historias de abuso en el barrio. Pronto, su pequeño local se transformó en un centro de resistencia, donde otros se unían para compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. Con el tiempo, la voz de la comunidad se hizo más fuerte, las autoridades comenzaron a prestar atención a sus quejas y poco a poco la situación empezó a cambiar. Aunque todavía había desafíos por delante, María se sintió empoderada. Había encontrado su voz y su lugar en el corazón de Tepito. La historia de su lucha se convirtió en una inspiración para muchos. María comprendió que la moda no solo era su pasión, sino también un vehículo para el cambio. A través de su arte, había logrado unir a su comunidad y transformar el miedo en empoderamiento. Al final, lo que comenzó como un sueño de diseñar ropa se convirtió en una misión de vida. María sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarse a cualquier desafío. Su historia en Tepito era solo el comienzo y estaba decidida a seguir luchando por un futuro mejor. Historia 8. El último golpe. En una calurosa tarde de verano en Tepito, Fernando, un habilidoso ladrón de autos, planeaba su próximo gran golpe. Había estado en el negocio durante años perfeccionando su técnica y construyendo una red de contactos que le permitía vender vehículos robados sin ser atrapado. Sin embargo, esa tarde, un nuevo objetivo lo llenaba de emoción, un lujoso coche deportivo que había sido visto en un barrio cercano. Fernando se reunió con su socio, Chato, en un viejo taller mecánico. ¿Te imaginas lo que podríamos hacer con ese coche?, dijo Fernando, sus ojos brillando con ambición. Chato, un tipo corpulento con una sonrisa astuta, asintió. Eso nos pondría en la cima, carnal. Pero tenemos que ser rápidos y limpios. La noche del golpe, Fernando y Chato se dirigieron al barrio donde estaba el coche. La adrenalina corría por sus venas mientras se acercaban al vehículo que brillaba bajo la luz de la luna. Sin embargo, tan pronto como Fernando se sentó al volante y comenzó a manipular las cerraduras, sintió una punzada de inquietud en el estómago. Algo no estaba bien. Mientras Chato vigilaba, Fernando logró encender el motor y salió disparado, pero al girar la esquina, se dio cuenta de que estaban siendo seguidos por un coche de policía. «Acelera», gritó Chato, mientras el corazón de Fernando latía con fuerza. La persecución comenzó y la adrenalina los impulsó a tomar decisiones arriesgadas. A medida que corrían por las calles de Tepito, Fernando maniobró hábilmente, tratando de perder a los policías. Pero la sirena resonaba cada vez más cerca. «Dale, dale», chilló Chato, mientras Fernando se adentraba en un callejón oscuro. Sin embargo, su suerte se agotó cuando el coche se detuvo de golpe, atrapado entre dos vehículos estacionados. Desesperados, decidieron abandonar el coche y correr. Sin embargo, al salir, se encontraron cara a cara con un grupo de hombres que no parecían amistosos. «¿Qué hacen aquí?», preguntó uno de ellos con un tono amenazante. Fernando sintió que su corazón se hundía. Sabían que estaban en problemas. «Solo estábamos buscando algo», intentó Fernando, pero los hombres no estaban dispuestos a escuchar. Uno de ellos sacó un cuchillo. «Esto es nuestro terreno. No se metan en problemas», advirtió. Chato, temblando, intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. De repente, el sonido de sirenas se acercó y los hombres comenzaron a dispersarse. «Corre, corre», gritó Fernando. Y ambos se lanzaron en direcciones opuestas. Fernando corrió a través de las calles, sintiendo que el peligro lo seguía. La adrenalina lo mantenía en movimiento, pero el miedo se apoderaba de su mente. Finalmente, se encontró en un lugar familiar, un viejo taller donde solía trabajar. Entró rápidamente y se escondió detrás de una máquina, tratando de recuperar el aliento. Estaba a salvo. Pero sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo. La policía podría llegar en cualquier momento mientras se ocultaba. Recordó la advertencia de su abuelo sobre el mundo del crimen. No hay lugar seguro. Siempre hay un precio que pagar.
Esa frase resonó en su mente mientras pensaba en las decisiones que había tomado. La vida que llevaba era un ciclo interminable de miedo y peligro. Al día siguiente decidió que era hora de cambiar. Había visto cómo el crimen había destruido vidas en Tepito y aunque había sido parte de ello, también había sido testigo de la lucha de las personas por salir adelante. Se dio cuenta de que quería ser parte de la solución, no del problema. Fernando buscó ayuda en organizaciones locales que trabajaban con jóvenes en riesgo, ofreciendo programas de capacitación y oportunidades de empleo. Al principio fue difícil. Muchos no confiaban en él debido a su pasado. Pero con el tiempo demostró que estaba comprometido a cambiar. Un día, mientras trabajaba con un grupo de jóvenes, escuchó una historia que lo impactó. Un chico de su barrio había sido asesinado por un conflicto entre bandas. El dolor en los ojos de la madre del chico le rompió el corazón. No quiero que más jóvenes terminen así, pensó Fernando. Era el momento de actuar. Organizó una reunión en el barrio, invitando a líderes comunitarios, padres y jóvenes. Habló sobre su experiencia y cómo había perdido el rumbo. No quiero que sus vidas se desperdicien como la mía, dijo con lágrimas en los ojos. Podemos cambiar esto juntos. La respuesta fue abrumadora. Muchos jóvenes se unieron al movimiento deseando dejar atrás la vida del crimen. Fernando se convirtió en un mentor, guiando a otros hacia un camino diferente. Con el tiempo, comenzaron a organizar eventos deportivos y actividades culturales, ayudando a construir una comunidad más fuerte. Sin embargo, el camino no fue fácil. A medida que su influencia crecía, también lo hacían las amenazas de las bandas que no estaban contentas con su trabajo. Fernando recibió advertencias y mensajes amenazantes, pero estaba decidido a no rendirse. No puedo dejar que el miedo me controle, se decía a sí mismo. Finalmente, un grupo rival decidió hacer un movimiento contra él y los jóvenes que lo apoyaban. Una noche, mientras regresaba a casa, se encontró rodeado por varios hombres. Te advertimos que te quedes fuera de esto, le dijeron, con miradas amenazantes. Fernando sintió que su corazón se aceleraba, pero no iba a retroceder. Este barrio necesita cambios. Les respondió con firmeza. No voy a dejar que el miedo nos controle. Estoy aquí para quedarme. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por su valentía. Aunque había mucho en juego, Fernando se dio cuenta de que había encontrado su propósito en la vida, a medida que la noticia de su valentía se extendió. Más jóvenes se unieron a su causa. El cambio estaba en marcha y poco a poco la comunidad comenzó a sanar. Fernando se convirtió en un símbolo de esperanza en Tepito, demostrando que era posible romper el ciclo del crimen y construir un futuro mejor. Con el tiempo. Las amenazas disminuyeron y la comunidad se unió para enfrentar sus desafíos juntos. Fernando había dejado atrás su vida como ladrón y se había convertido en un líder. Su historia había cambiado, y con ella también había cambiado el destino de muchos en Tepito. Años después, mientras caminaba por las calles que una vez había conocido como ladrón, Fernando sonreía al ver a los jóvenes jugar al fútbol y reír. Había encontrado su lugar en el mundo y aunque sabía que el camino aún era largo, estaba preparado para enfrentarlo. La última sorpresa de su vida había sido descubrir que el verdadero valor no estaba en robar, sino en construir.